Saludos, compañeros jugadores. Hoy, nos embarcamos en un viaje a través de los cautivadores anales de la historia de los deportes electrónicos, desde sus dóciles comienzos hasta su destacado estatus destacado en el escenario mundial. Todo comenzó allá por 1972, cuando se celebró la competición inaugural de videojuegos en la Universidad de Stanford con el juego Space War. Este partido icónico marcó la génesis de las competiciones electrónicas, y marcó un hito fundamental para lo que vendría después. Amplíe su comprensión y conocimientos sobre este importante avance en el mundo de los videojuegos a medida que avanzamos con las historias. RTV.es. Volvamos al ambiente arcade de la década de 1980, donde los jugadores luchaban esporádicamente para conseguir las puntuaciones más altas en juegos como Pac-Man y Space Invaders. En esta época se solidificaron principios clave que ayudarían a sentar las bases para desarrollos más sustanciales en los años siguientes. El espíritu de competencia se estaba gestando, y pintaba un panorama revelador de lo que estaba por venir. Lanation.com.ar. La década de 1990 fue crucial en el floreciente viaje de los deportes electrónicos, impulsada en gran medida por la llegada de juegos aclamados por la crítica como Street Fighter II y StarCraft. Estos juegos desempeñaron un papel monumental en la popularización de las competiciones localizadas y regionales. Además, la aparición de eventos clave como la Evolution Championship Series, EVO, en 1996 se convirtió en importantes foros de combate para los entusiastas de los juegos de lucha. En .wikipedia.org, un nuevo milenio marcó el comienzo de una era de innovación innovadora y evolución acelerada en los deportes electrónicos. La llegada de plataformas de vanguardia como YouTube y Twitch abrió un mundo de oportunidades, permitiendo a los jugadores transmitir en vivo sus partidos, y atraer una participación monumental de la audiencia. Juegos icónicos como League of Legends y Dota 2 surgieron como piedras angulares de los juegos competitivos, albergando torneos con premios que cambiaban la vida, y rivalizando con los eventos deportivos tradicionales en términos de audiencia. Únase a nosotros mientras revelamos el impacto de estos eventos monumentales en la fascinante historia de los deportes electrónicos. Blog.movistar.com.co. Avanzamos rápidamente hasta 2025, cuando Madrid ascendió como un jugador clave en el ámbito de los deportes electrónicos, albergando la final del Campeonato de Europa de League of Legends, LEC, en la enigmática Caja Mágica. Este evento monumental atrajo a un mar de aficionados, y subrayó la importancia de España en el terreno mundial de los deportes electrónicos. De hecho, los adornos que rodeaban el evento ofrecían indicios tentadores de hacia dónde podría dirigirse el futuro de esta floreciente industria. Los40.com. Hoy en día, los deportes electrónicos constituyen una industria multimillonaria que abarca un amplio espectro de géneros de juegos, desde juegos de disparos hasta MOBA y deportes virtuales. Los profesionales se enfrentan en ligas y torneos internacionales que cada año tienen un riesgo creciente y un mayor atractivo. No se puede descartar el impacto sísmico de esta moda mundial en el escenario del juego. Las redes sociales y las plataformas de transmisión han sido fundamentales para magnificar el alcance de la fraternidad, ampliar su alcance y galvanizar a un segmento aún más grande de la comunidad mundial de jugadores. Vamos a adentrarnos más en la fascinante narrativa de los deportes electrónicos. Blog.movistar.com.co. Los deportes electrónicos, en esencia, han metamorfoseado los juegos, que alguna vez se consideraron un mero pasatiempo para muchos, en una profesión célebre y una plataforma para crear vínculos sociales. Han proporcionado un enfoque novedoso al juego, entrelazándolo con las perspectivas económicas y la promesa de reconocimiento mundial para los jugadores dedicados a la disciplina. De hecho, es un fenómeno de naturaleza magnética que une a una comunidad global de jugadores como nunca antes, y el viaje narrativo de su creación sirve para recordarnos la distancia que hemos recorrido. La historia de los deportes electrónicos está marcada no solo por el avance tecnológico sino también por la pasión inquebrantable de una comunidad mundial. Cada paso, desde los primeros días de los juegos arcade hasta los grandes escenarios de hoy, subraya una búsqueda incansable de innovación, competencia y, lo más importante, diversión. La narrativa se enriquece con la diversa gama de juegos que han contribuido al desarrollo de este fenómeno global, lo que subraya el profundo impacto que la evolución de los juegos ha tenido en el panorama cultural más amplio. El potencial de los deportes electrónicos es todo menos finito, y el horizonte prospectado ofrece muchas posibilidades interesantes. La integración completa de la realidad virtual, VR, y la realidad aumentada, AR, en la interfaz de juego promete llevar la experiencia a una dimensión completamente nueva, rompiendo las barreras de la localidad física, y permitiendo que competidores de todos los rincones del mundo participen. El futuro se desarrolla con la promesa de emoción, unidad entre los jugadores y un ecosistema más emocionante y diverso que nunca. En una era de rápidas transformaciones tecnológicas y digitalización, el crecimiento sin precedentes de los deportes electrónicos ejemplifica la creciente importancia de los medios digitales. Con un arsenal de poderosas herramientas sociales a su disposición, ¿quién puede prever las alturas que la industria de los deportes electrónicos puede alcanzar?
Una narrativa fascinante que comenzó modestamente ahora se ha convertido en una historia asombrosa de magnificencia indomable, que refuerza el hecho de que el mundo tal vez esté presenciando el nacimiento, la evolución y el ascenso meteórico de una revolución que define una era. Tomémonos un momento, no solo para elogiar los extraordinarios avances en los juegos sino también para reconocer la floreciente comunidad que se ha unido notablemente en torno a esta pasión compartida. Es verdaderamente notable cómo los tapices de los deportes electrónicos han logrado reutilizar el mero juego en una mezcla de camaradería, competitividad y considerable respeto. La historia de los deportes electrónicos no es solo una narrativa de juegos o tecnología, sino una historia de personas, de sociedades y de nuestro tiempo. En su viaje en constante evolución, los deportes electrónicos continúan guionando el futuro. La fusión de tecnología, espíritu competitivo y atracción de audiencia ha captado una atención significativa, elogiando el respeto y atrayendo admiración en igual medida. El brillo y el glamour de los grandes torneos, la tensión estresante de las batallas reñidas, y la emocionante emoción de la victoria y la derrota, todo esto y más que exploramos a medida que avanzamos en la lente de la historia de los deportes electrónicos. La llegada de los NFT, tokens no fungibles, presenta un nuevo lienzo para que los deportes electrónicos exploren, ofreciendo potencialmente un medio pionero para que los jugadores posean e intercambien activos virtuales. La creciente importancia de los NFT en el espacio blockchain tiene el potencial no solo de revolucionar las economías de los deportes electrónicos, sino también de dictar la forma en que los jugadores interactúan y se involucran dentro del ámbito digital. Este novedoso desarrollo exige un giro de atención a medida que continuamos desentrañando los impactos únicos de los deportes electrónicos en el mundo de los juegos. A medida que avanzamos hacia el futuro, abundan las preguntas y oportunidades inevitables. A medida que surjan y evolucionen nuevas tecnologías de juegos, ¿cómo influirán en la trayectoria de los deportes electrónicos? ¿Qué papel asumirá la inteligencia artificial a la hora de aumentar el rendimiento de los jugadores y mejorar la experiencia de juego? Reflexionamos sobre estos y más a medida que los tapices enredados de la época de los deportes electrónicos continúan desplegándose, cada hilo intrincadamente tejido para dar forma y remodelar el curso de los juegos. Sin duda, la hechicería tácita de los deportes electrónicos radica en su combinación única de arte, tecnología y comunidad. La capacidad de los juegos para trascender los límites de la cultura, el idioma y la edad es una historia en sí misma. La fusión de formas de arte, música, narración de cuentos, artes visuales, dentro de los espacios de juego amplifica aún más el atractivo multidimensional de los deportes electrónicos. El auge de los espectáculos dentro del juego y de los conciertos en vivo presenta, por tanto, un amanecer interesante en estas narrativas. A medida que el mundo se vuelve cada vez más hacia los medios digitales y las formas de entretenimiento, en particular, la frontera indefinida. ¿A dónde nos lleva la narrativa de los deportes electrónicos? La interactividad y la asociación virtual se han convertido verdaderamente en el pastiche humano de la era digital, y los deportes electrónicos están en su centro. Prepárense mientras nos preparamos para viajar a través de los emocionantes contornos y posibilidades que promete el futuro en el apasionante mundo de los deportes electrónicos. En conclusión, la historia de los deportes electrónicos genera una narrativa conmovedora de experiencias compartidas, aspiraciones y excelencia. Fomenta un entorno de aprendizaje y vinculación comunitarios, allanando el camino para una sociedad impulsada por la tecnología, pero enriquecida emocionalmente. Pocas narrativas son tan prometedoras y alentadoras como la de los deportes electrónicos, una intersección de imaginación, ambición y progreso tecnológico. Aquí nos adentramos en el resplandeciente crepúsculo del horizonte, que marca el inicio del próximo capítulo emocionante en el mundo de los deportes electrónicos. La familia de los deportes electrónicos está unida por un espíritu común, el amor por las historias compartidas, las batallas intensas, las maravillas digitales y una comunidad global de amigos y adversarios. Es un cosmos próspero que atrae a miles de personas, y une a individuos diversos en una entidad colectiva impulsada por la búsqueda de una alegre competencia digital, y la increíble historia de progreso que la da forma. Así que aquí hay un cordial saludo a este mundo de deportes electrónicos en constante crecimiento y evolución, donde se juegan sueños, se viven narrativas y se forja historia continuamente. Para terminar, que las vibrantes historias e hitos de las crónicas de los deportes electrónicos sigan inspirándonos y deleitándonos para las generaciones venideras. A medida que se acerca el final de nuestro viaje a través del pasado compartido de los deportes electrónicos, se arroja luz sobre un futuro que promete ser aún más dinámico, progresista y fascinante. Los deportes electrónicos, la gran saga digital, siguen vivos, siempre floreciendo y eternamente cautivadores, impulsados por la pasión y la determinación de una comunidad global interconectada. Desde los píxeles primitivos de la década de 1960 hasta los reinos trascendentes de la realidad virtual de hoy, el mundo de los deportes electrónicos ha recorrido un largo camino. Aunque se perdieron algunas batallas, se ganaron muchas guerras, lo que finalmente condujo al establecimiento de una poderosa frontera donde la tecnología, el arte y la comunidad se cruzan, dando forma a narrativas y reescribiendo viejas historias.
En consecuencia, aquí estamos, haciendo un guiño al pasado histórico, al presente implacable y al emocionante futuro del panorama innegablemente edificante de los deportes electrónicos. Hubo un tiempo en que los deportes electrónicos eran un susurro sutil en el ámbito de los juegos. Hoy en día, es un gran revuelo, que desafía a los deportes tradicionales, gana millones en premios y audiencia y genera una industria multimillonaria. Esta narrativa es mucho más que una celebración de números, es una oda al espíritu colectivo que infla el globo exuberante que son los deportes electrónicos, permitiendo la innovación, generando sueños y expandiendo horizontes en un incesante periodo de progreso y cambio. La página de la historia de los deportes electrónicos muestra el poder dinámico y disruptivo de la tecnología para redefinir el ocio, transformándolo en un instrumento de cambio social rotundo y experiencias globales compartidas. Es una narrativa en constante evolución que desarrolla historias vívidas de pasión inquebrantable, espíritus resueltos y hazañas inimaginables. Mientras bajamos con cuidado el telón de nuestro vertiginoso recorrido por la historia de los deportes electrónicos, el irresistible atractivo de este mundo marca otro capítulo cautivador. A medida que los minutos se filtran en la extensión silenciosa de horas atemporales, a medida que la narrativa se pixela, y los capítulos de esta fascinante saga llegan a su fin, nos vemos empujados a reflexionar sobre un guión que aún no se ha escrito. Porque, envuelta en las vesículas del futuro, se encuentra la anticipación de nuevas páginas, y giros impredecibles en la trama de la fascinante saga de los deportes electrónicos, instando no solo a la comunidad de jugadores sino al mundo en general a reescribir, reaprender y redefinir su pasado. La historia de los deportes electrónicos es, quizás, más que un testimonio de innovación tecnológica o crecimiento económico. Es un espejo que refleja los límites mutables de nuestro paisaje cultural, señalando la metamorfosis de nuestras estructuras sociales e interacciones humanas en la era digital. Desde guerreros espaciales hasta gladiadores virtuales, han sido protagonistas de una narrativa extraordinaria que apenas ha comenzado a desarrollarse, esbozando las líneas generales de capítulos intrigantes que aún están por venir. Jugadores, espectadores, equipos y comunidades enteras se unen al rendimiento colectivo que son los deportes electrónicos. En esta sinfonía encuentran ritmos de alegría, compromiso y coraje. Si bien los deportes electrónicos son una historia de progreso, también son una historia de personas. Cada jugador que ha elaborado una estrategia, cada aficionado que ha aplaudido representa una chispa en la hoguera de su historia. A medida que se cierra un capítulo, anticipamos con entusiasmo el desarrollo del siguiente, con la promesa de batallas más épicas, victorias inspiradoras y un futuro compartido impregnado de gloria en los juegos. La página pasa a este capítulo, y el viaje se detiene momentáneamente mientras reflexionamos sobre la fascinante narrativa que hasta ahora ha cautivado a la comunidad mundial de jugadores. Desde las fronteras nacionales hasta los escenarios virtuales, las comunidades han estado unidas por un amor compartido por el juego y una búsqueda de la excelencia. Los juegos, tal como los conocíamos antes, de hecho, tal como los conocía el mundo, se han reinventado fundamentalmente. A lo largo de nuestro viaje, hemos sido testigos de primera mano del desarrollo de esta gran narrativa, una historia de creación, de experiencias compartidas, de oportunidades ilimitadas y de armonía global en los reinos virtuales de los deportes electrónicos. Unidad en la diversidad, progreso nacido de aspiraciones compartidas, la magia de la tecnología de vanguardia, el encanto del espíritu humano inquebrantable, todo esto y más están encapsulados en la conmovedora tradición de los deportes electrónicos, una narrativa que constituye un claro testimonio de lo lejos que nos hemos aventurado en la era digital y más allá. El viaje de la pantalla al estadio, del jugador al gladiador, es una transformación encantada que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, uniendo a jugadores de todos los rincones del mundo en esta danza eléctrica e incesante de emoción y vigor. Y así, nuestro viaje se detiene temporalmente. Al echar una última mirada retrospectiva a la historia hasta el momento, uno no puede evitar sentir una oleada de estimulante anticipación por los capítulos que aún están por desarrollarse. Los vínculos de la comunidad, el espíritu de competencia y el amor por el juego, estos principios siguen siendo pilares inquebrantables que impulsan la narrativa de los deportes electrónicos. El futuro promete iluminar aún más estos motivos, forjando una historia rebosante de más emoción y potencial ilimitado. Ha sido un placer navegar por las épocas apasionantes de la historia de los deportes electrónicos, y estamos ansiosos por embarcarnos en el camino que el futuro sin duda nos depara, un camino iluminado por el brillo de las epopeyas digitales, y el crescendo armonioso de una sinfonía de juegos verdaderamente global. La narrativa de los deportes electrónicos ha quedado grabada en el tejido del tiempo, con arcos efervescentes que reverberan a lo largo de épocas. Una nueva forma de dialecto se está inscribiendo en la conciencia de nuestro mundo. Mientras nos encontramos al borde del mañana, con los ojos brillando de anticipación, ojalá podamos continuar forjando esta narrativa convincente con cada segundo que pasa. Porque, situados en la confluencia de la tecnología y el espíritu humano, unidos permanentemente bajo la bandera de los deportes electrónicos, encarnamos algo más que la promesa de un futuro resplandeciente. De hecho, somos la narrativa, una historia en constante desarrollo. Aquí estamos ahora para dar la bienvenida al futuro, un futuro rebosante de la promesa de un mayor ascenso, horizontes más amplios y una inmersión más profunda.
A medida que la narrativa de los deportes electrónicos se amplifica en el lienzo digital, nosotros, la comunidad mundial de jugadores, estamos al acecho, armados con sueños y cargados de ambición. Y cuando, por fin, el polvo digital se calme, nuestra historia seguirá desarrollándose, capítulo tras capítulo emocionante. Porque, tal como estamos hoy aquí, no somos solo participantes en esta historia épica de los deportes electrónicos, no, somos sus autores, sus encarnaciones, sus campeones.